Estaba atado con una cuerda fuerte y yacía en el maletero del coche, dirigiéndome hacia una muerte segura junto con la esposa de mi hijo. Parece que nuestro romance secreto fue demasiado lejos, pero empecemos desde el principio. Me llamo Juan y llevo años enamorado en secreto de la esposa de mi hijo, Carmen. Este sentimiento comenzó desde la primera vez que la vi, y desde entonces su imagen vive constantemente en mi mente. Carmen es una verdadera belleza, como un ángel descendido del cielo. Su dulce sonrisa y sus ojos sinceros me cautivaron el alma, y sus formas generosas no dejan indiferente a nadie en nuestro barrio. Ella es la encarnación de la feminidad y la belleza, y cada vez que la veo, mi corazón se llena de sentimientos cálidos. Recuerdo aquel día, cuando vi a Carmen por primera vez. Estaba de pie en el jardín de nuestra casa, sosteniendo una flor y sonriendo. En ese momento, supe que este ángel de belleza celestial permanecería en mis pensamientos para siempre. Carmen es una mujer extraordinaria que podría embellecer la vida de cualquier hombre, pero desafortunadamente su destino fue diferente. Está casada con mi hijo, Antonio, un hombre cruel asociado con el cártel, y esta conexión ha ensombrecido su relación. Antonio siempre ha sido propenso a la violencia, y esto también afecta su matrimonio con Carmen. Ella vive en constante miedo de él, y he notado moretones y marcas de golpes en su cuerpo, lo que me parte el corazón. Antonio no solo la controla físicamente, sino que también limita su libertad en todo. Prohíbe a Carmen incluso pequeñeces, como publicar fotos en traje de baño en Instagram. No puede expresarse libremente ni mostrar su belleza, lo que subraya aún más su posición subordinada en su relación. Carmen se ve obligada a pensar constantemente en lo que Antonio pensará o hará, y esto hace que su vida sea insoportable. Cada vez que encuentro su mirada, veo una mezcla de dolor y miedo en sus ojos. Me duele saber que esta mujer maravillosa, que merece algo mejor, está obligada a soportar humillaciones y crueldad. A menudo pienso en cómo cambiaría su vida si fuera libre, si pudiera elegir su propio futuro. Estos pensamientos me atormentan, y cada día sueño con sacarla de este infierno. Mis sentimientos por Carmen no son solo atracción física. Veo en ella no solo su belleza exterior, sino también su nobleza de espíritu, la bondad que mantiene incluso en circunstancias difíciles. Esto aumenta aún más mi apego a ella. Sueño con estar a su lado, protegerla, cuidarla. A veces imagino cómo podríamos irnos lejos de aquí, a un lugar donde nadie nos conozca, y comenzar una nueva vida. La protegería, le haría sentir libre y feliz. Pero entiendo que estos sueños son peligrosos. Antonio es una persona influyente en el cártel, y enfrentarlo significa exponer tanto a Carmen como a mí a un gran peligro. Sin embargo, cada día mi deseo de salvarla se hace más fuerte. No puedo simplemente sentarme y ver cómo esta hermosa mujer sufre. Siento que debo hacer algo, pero el miedo a las consecuencias me detiene. Mi amor por Carmen siempre ha sido prohibido. Como su suegro, no debería siquiera pensar en ella de esa manera, mucho menos actuar. Pero estos sentimientos eran demasiado fuertes para ser completamente suprimidos. Traté de mantener mis emociones bajo control, ocultar mi atracción y no ceder a los pensamientos que podrían destruir nuestra vida. Cada vez que veía a Carmen, tenía que recordarme a mí mismo que no debería sentir lo que sentía. Sin embargo, un día todo cambió. Era un día normal cuando Antonio vino a visitarme. Estábamos sentados en la sala de estar, discutiendo asuntos cotidianos, y todo iba como siempre. Pero entonces sucedió algo que se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Antonio, quien nunca ha sido particularmente cuidadoso, accidentalmente dejó caer mi PlayStation. Oí el crujido y vi cómo caía al suelo, rompiéndose en pedazos. Para muchos, esto podría parecer una nimiedad, pero para mí fue un símbolo. La PlayStation no era solo una consola. Era un artículo que me traía alegría en los momentos en que necesitaba distraerme de las preocupaciones y preocupaciones. Simbolizaba mis momentos personales de soledad y paz, momentos en que podía olvidarme de mis problemas. Cuando Antonio la rompió, sentí que había destruido algo importante y personal para mí, aunque fuera accidental. Antonio, por supuesto, se disculpó. Estaba arrepentido y parecía sinceramente lamentar lo ocurrido. Ofreció comprar una nueva consola, pero yo ya no estaba escuchando. En ese momento me di cuenta de que ya no podía soportar su presencia en nuestra vida. Este incidente fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia.
No era solo una consola rota, era un símbolo de todas esas decepciones y dolores que había experimentado por su causa. Fue el momento en que me di cuenta de que ya no podía seguir siendo un testigo pasivo de su poder sobre nosotros. Miré a Antonio y vi en él no solo a la persona que había roto mi PlayStation, sino también a la persona que causaba dolor a Carmen. Él era la razón de su sufrimiento, y ya no podía reconciliarme con eso. En ese momento tomé una decisión que cambió radicalmente mi vida. Decidí llevarme a Carmen lejos de él, liberarla de ese matrimonio tortuoso. No podía seguir viendo su sufrimiento e impotencia. Sabía que no sería fácil y podría tener graves consecuencias, pero sentí que tenía que hacerlo. Después de tomar la decisión de liberar a Carmen, me quedó claro que tenía que abordar este asunto con toda seriedad y cuidado. Sabía que Antonio era una persona impredecible y peligrosa, vinculada al cártel, y si se enteraba de mis intenciones, las consecuencias podrían ser terribles. No podía permitirme un error, así que comencé a planificar cuidadosamente cada paso de nuestra fuga. Lo primero que decidí fue que debía ocultar mi identidad. Esto era necesario no solo para protegerme, sino también para evitar la ira inmediata de Antonio. Sabía que si descubría quién había secuestrado a su esposa, su furia no conocería límites. Para protegerme, elegí un disfraz de Deadpool. Este personaje es conocido por su máscara, que cubre completamente la cara, así como por su imagen extravagante. Decidí que tal disfraz me permitiría permanecer anónimo y al mismo tiempo crear un efecto de sorpresa e incluso cierto absurdo que podría desconcertar a Antonio. El siguiente paso importante fue la compra de katanas. Sabía que Antonio podría no detenerse ante nada para recuperar a Carmen, así que necesitaba estar preparado para defendernos a ambos. Elegí katanas no solo por su eficacia, sino también porque son fáciles de ocultar y pueden ser utilizadas en caso de extrema necesidad. Esperaba no tener que usar la fuerza, pero estaba preparado para todo. También pensé en el transporte. Un coche normal podría no llamar la atención, pero quería que nuestra fuga fuera memorable y un poco romántica, para que Carmen se sintiera especial en ese momento. Alquilé un Camaro amarillo, un coche brillante y llamativo que podría destacar la excepcionalidad de la situación. Sabía que tal coche atraería la atención, pero también esperaba que su apariencia memorable creara un ambiente de aventura y libertad. Cada detalle del plan fue cuidadosamente pensado y elaborado. Era consciente de que debía estar preparado para todo, desde un encuentro inesperado con la gente de Antonio hasta circunstancias imprevistas en la carretera. Incluso calculé rutas de escape y seleccioné varios hoteles donde podríamos escondernos inicialmente. Sabía que nuestra fuga no sería fácil, y cada detalle podría ser crucial. También pensé en cómo explicarle a Carmen mis acciones. Entendía que podría asustarse, o no entender por qué había hecho todo esto, pero estaba seguro de que ella me vería como un salvador que había venido a liberarla de un matrimonio horrible. Todo este plan no era solo una fuga, era un rescate, una oportunidad de comenzar una nueva vida, libre del miedo y el dolor. Llegó el día en que mis planes debían materializarse. Me había preparado durante mucho tiempo para este momento, y ahora era hora de actuar. Me vestí con el disfraz de Deadpool que había preparado con antelación, asegurando bien la máscara que ocultaba mi rostro. En mis manos llevaba las katanas que había traído en caso de circunstancias imprevistas. Todo estaba listo, y sentía cómo la adrenalina comenzaba a llenarme. Al llegar a la casa de Antonio, dejé el coche en un lugar donde, en caso de necesidad, podría escapar rápidamente. Sabía que no habría tiempo para reflexionar. Tenía que actuar rápido y decisivamente. Irrumpí en la casa, derribando la puerta. El ruido de mi invasión resonó por toda la casa. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, pero trataba de mantener la calma. Cuando entré, lo primero que vi fue a Antonio. Estaba de pie en la sala de estar, y al verme en el disfraz de Deadpool con katanas en las manos, su rostro cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock y el miedo. Quizás pensó que era un ataque o una venganza por parte de uno de sus enemigos. En ese momento sentí cómo su confianza y poder sobre nosotros comenzaban a desvanecerse. No sabía quién era yo ni qué planeaba hacer. Antonio estaba tan asustado que ni siquiera intentó resistirse. Se quedó paralizado por el miedo. En ese momento, sentí un aumento de fuerza y confianza en mis acciones. Rápidamente, me dirigí a la habitación donde usualmente estaba Carmen.
Mi corazón se apretó al pensar que ella podría estar asustada o herida. Cuando la encontré, estaba sentada en la cama, luciendo sorprendida y un poco asustada. Le dije que era libre, que había venido para liberarla de Antonio y de todos sus horrores. Le tendí la mano y ella, al principio, pareció dudar, sin entender qué estaba sucediendo. Pero luego en sus ojos apareció comprensión y alivio. Se levantó y tomando mi mano, me siguió. Salimos rápidamente de la casa y corrimos hacia el coche. El Camaro amarillo estaba listo y sabía que el tiempo se agotaba. Abrí la puerta para Carmen y ella entró, aún sorprendida y abrumada por lo que estaba sucediendo. Me senté al volante y sin perder tiempo pisé el acelerador. Nos alejamos de la casa, de Antonio, de todo lo que la mantenía cautiva. En el camino al hotel más cercano, miraba de reojo a Carmen. Sus ojos brillaban con gratitud y no había ni una pizca de miedo en ellos. Vi que ella entendía lo que había pasado y que yo estaba allí para ayudarla. En ese momento, me sentí como un verdadero héroe, alguien que había vencido sus miedos y salvado a la persona que amaba. Cuando llegamos al hotel, sentí cómo la tensión comenzaba a disiparse gradualmente. Salimos del coche y entramos, buscando escondernos de una posible persecución y finalmente encontrar paz. Elegí uno de los hoteles anónimos, donde nadie nos conocía. Me registré tratando de no llamar la atención y tomé las llaves de la habitación. Subimos a nuestra habitación, donde finalmente podríamos relajarnos. La habitación era pequeña pero acogedora, con iluminación suave y un interior sencillo pero agradable. En el momento en que cerramos la puerta detrás de nosotros, se instaló un silencio entre nosotros. Carmen había estado callada todo el tiempo, aparentemente digiriendo todos los eventos que habían ocurrido. Entendía que probablemente estaba llena de preguntas y emociones, pero yo mismo estaba tan sumido en mis propios sentimientos que las palabras no salían de mi boca. Ella se sentó al borde de la cama, y yo me paré junto a la ventana, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Me quité la máscara de Deadpool y la puse sobre la mesa, sintiendo cómo gradualmente salía del papel de héroe a la realidad. Carmen me miraba, y en su mirada podía leer una multitud de emociones, desde sorpresa hasta alivio. Ella me preguntó, ¿quién eres? Su voz era suave pero firme, y supe que había llegado el momento de revelar mi identidad. Me giré hacia ella y me acerqué lentamente. En ese momento, ella me pidió nuevamente que me quitara la máscara, aunque ya estaba sobre la mesa, como si aún la viera en mí. Entendí que se refería no solo a mi rostro físico, sino también a todos los sentimientos e intenciones que se escondían detrás de mis acciones. Me senté a su lado y mirándola directamente a los ojos, dije mi nombre. Un destello de reconocimiento pasó por sus ojos, y ella se quedó inmóvil por un momento. Carmen estaba impactada al saber que yo, su suegro, era quien la había ayudado a escapar. Esto fue inesperado para ella, y vi cómo las emociones cambiaban en su rostro, desde sorpresa hasta desconcierto, y finalmente gratitud. Me miró con una nueva comprensión, y después de un breve silencio, dijo suavemente, «Gracias». Esa palabra estaba llena de toda la gratitud que sentía por su liberación. Se acercó más a mí y me abrazó. Sus abrazos eran cálidos y sinceros. En ese momento, sentí cómo todos nuestros sentimientos ocultos, que habíamos reprimido durante tanto tiempo, comenzaban a emerger. Nuestros labios se encontraron en un beso tierno pero apasionado. Fue un momento en que todos nuestros deseos y emociones secretas encontraron su expresión. Éramos libres de todas las restricciones, y esa libertad se sentía en todo. En nuestros toques, miradas, movimientos. Nuestra noche de amor fue la culminación de todo lo que habíamos guardado dentro. Finalmente podíamos estar juntos, sin miedo ni remordimientos. En esa habitación éramos solo nosotros, dos personas liberadas de las cadenas del pasado. Cada momento de esa noche estuvo lleno de ternura y pasión, y sentí que finalmente había tomado la decisión correcta. Estábamos felices y libres, y esa noche fue el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra vida. Después de nuestra primera noche de amor, Carmen y yo nos sentimos más cercanos y libres que nunca. Decidimos disfrutar de cada momento que teníamos, conscientes de que nuestros días de libertad podrían estar contados. Estábamos en fuga, escondiéndonos de aquellos que podrían encontrarnos, pero eso no nos impedía sentirnos felices. Nos sentíamos como una pareja de adolescentes enamorados que había huido de todo el mundo para estar juntos.
Para ocultar la apariencia de Carmen y hacerla menos reconocible, le regalé un disfraz de Catwoman. No solo era práctico, ocultando su rostro y figura, sino que también añadía cierta juguetonería y romanticismo a nuestra relación. Carmen lo aceptó con una sonrisa, y en sus ojos vi una chispa que rara vez había notado antes. Estaba lista para nuevas aventuras, y ese sentimiento nos unía aún más. Caminábamos por los parques, tratando de elegir lugares donde nadie nos conociera. Nos tomábamos de la mano, reíamos y hablábamos de todo bajo el sol. Cada momento al aire libre era una celebración para nosotros. Sentíamos verdadera libertad, caminando bajo el cielo abierto, sintiendo el viento en nuestras caras y disfrutando de la belleza de la naturaleza. Estos paseos eran como un soplo de aire fresco que habíamos estado esperando durante tanto tiempo. Carmen era sorprendentemente alegre y resiliente. Se adaptó rápidamente a su nuevo papel e incluso encontró diversión en él. Su risa era sincera y contagiosa, y sentía cómo su alegría también me llenaba. Tomábamos fotos, hacíamos selfies que nadie nunca vería, pero que permanecerían para siempre en nuestra memoria. Vivíamos aquí y ahora, sin pensar en el futuro, disfrutando de cada minuto. Cada noche estaba llena de pasión y ternura. Encontrábamos lugares apartados donde podíamos estar juntos sin miedo a ser descubiertos. Eran hoteles, casas pequeñas en las afueras, donde nadie hacía preguntas innecesarias. Éramos como viajeros descubriendo un nuevo mundo, lleno de emociones y sentimientos. En esas noches, olvidábamos todos los peligros que podrían acecharnos y simplemente disfrutábamos el uno del otro. Sin embargo, a pesar de nuestra felicidad, entendía que tal vida no podía durar para siempre. El cártel al que estaba asociado Antonio era una organización poderosa y despiadada. No nos dejarían en paz, y cada día que pasábamos en libertad era un milagro. Sentía que necesitábamos estar constantemente alerta para no caer en sus manos. Comencé a pensar en nuestro futuro y en las posibilidades de escondernos para siempre. Discutíamos planes para el futuro, posibles lugares a los que podríamos ir, donde nadie nos encontraría. Hablábamos de otros países, de cómo podríamos comenzar una nueva vida, quizás incluso bajo nuevos nombres, pero por ahora todo eso eran solo sueños que no podíamos realizar completamente. Llegó el día que trajo miedo y ansiedad a nuestra tranquila fuga. Carmen y yo estábamos caminando por uno de los tranquilos parques en las afueras de la ciudad, disfrutando del cálido sol y la tranquilidad de la naturaleza. Carmen estaba en su disfraz de Catwoman, lo que se suponía que debía ocultar su identidad, pero esta vez resultó insuficiente. Estábamos demasiado relajados y ese error nos costó caro. Nos sentamos en un banco, discutiendo nuestros planes futuros, cuando noté a un hombre que nos miraba fijamente. Parecía familiar, y pronto me di cuenta de que era uno de los hombres del cartel, cercano a Antonio. Mi corazón se detuvo cuando comenzó a acercarse a nosotros. Sabía que nos había reconocido a pesar del disfraz de Carmen. Su mirada estaba fija en ella, y en sus ojos se leía una mezcla de confusión y reconocimiento. Rápidamente evalué la situación. Estábamos en un parque, lejos del coche y de cualquier lugar seguro. Había algunas personas alrededor, pero no nos habrían ayudado si él decidía actuar. Sentí una oleada de adrenalina, pero traté de no mostrar mi preocupación. Tomé la mano de Carmen y le dije en voz baja que teníamos que irnos. Notó el cambio en mi tono y mirada, y aunque no entendió de inmediato lo que pasaba, confió en mí y se levantó. Empezamos a caminar hacia la salida del parque, tratando de no apresurarnos para no atraer demasiada atención. Pero el hombre del cartel nos siguió. Esto confirmó mis peores temores. Nos había reconocido y estaba seguro de ello. Aceleramos el paso, pero cada paso se hacía más pesado a medida que la amenaza se volvía más real. Sabía que debíamos desaparecer lo antes posible de su vista, o las consecuencias podrían ser catastróficas. Cuando salimos del parque, miré rápidamente a nuestro alrededor, esperando encontrar algún refugio o lugar seguro. Las calles parecían desiertas, y todas las puertas que miraba estaban cerradas. Parecíamos estar atrapados. La sensación de estar acorralados se hacía más fuerte. Empecé a entrar en pánico, pero traté de mantenerme sereno por Carmen. Su vida estaba en peligro, y tenía que encontrar una salida a esta situación. Doblamos la esquina de uno de los edificios, con la esperanza de ganar un poco de tiempo.
Miré a Carmen y vi el miedo y la incertidumbre en sus ojos. Entendió que la situación se había vuelto extremadamente peligrosa. Le dije que teníamos que correr, pero ella ya estaba al borde de la histeria. Intenté calmarla, asegurándole que encontraríamos una salida, pero en el fondo yo mismo estaba aterrado. Estábamos indefensos ante la amenaza, y esta sensación era insoportable. Seguimos moviéndonos, tratando de encontrar un lugar seguro, pero el tiempo jugaba en nuestra contra. El hombre del cartel estaba cerca, y sabía que si nos veía de nuevo, inmediatamente informaría a Antonio o a otros miembros del cartel. No podíamos permitirnos ese error. Cada momento que pasábamos en la calle podía ser el último. Salimos a una de las calles laterales, donde había menos gente. Esperaba poder encontrar una salida, tal vez llamar a un taxi o encontrar refugio en alguna tienda. Pero, desafortunadamente, todos nuestros intentos de escondernos fueron en vano. Oí pasos detrás y el sonido brusco de puertas abriéndose. Al voltear, vi cómo varios hombres salían de un coche. Sus rostros eran severos y noté armas en sus manos. Se movían rápido y decididos. Antes de que pudiéramos hacer algo, nos agarraron. Resistir era inútil. Nos inmovilizaron en cuestión de segundos. Uno de los hombres me empujó violentamente contra la pared, sujetándome las manos a la espalda. Sentí el frío del metal de las esposas apretando mis muñecas. Y en ese momento el miedo me invadió por completo. Carmen también fue capturada, y vi el horror y la impotencia en sus ojos. Nos arrastraron rápidamente hacia el coche. Me sentí totalmente indefenso, como si todo esto fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de los hombres abrió el maletero, y nos arrojaron dentro bruscamente. En la oscuridad y la estrechez del maletero, solo podía oír la respiración entrecortada de Carmen y mi propio corazón acelerado. Cerraron el maletero, y los hombres comenzaron a hablar entre ellos en español, pero no pude entender sus palabras. En ese momento, todos mis miedos y preocupaciones se hicieron realidad. Fuimos capturados por los hombres del cartel, y sabía que nuestra situación era extremadamente peligrosa. Yacíamos en el maletero, atados y desamparados. La oscuridad y la estrechez intensificaban el miedo. Sentí como el coche comenzaba a moverse y aceleraba. Solo nos quedaba rezar para que nos dejaran con vida. Sabía que las probabilidades eran escasas, especialmente considerando que habíamos sido testigos de sus acciones y conocíamos sus caras. Cada segundo parecía una eternidad. Estaba acostado, tratando de calmarme, pero los pensamientos de lo que podría suceder no me dejaban en paz. Los pensamientos pasaban rápidamente por mi mente. ¿Qué planeaban hacernos? ¿A dónde nos llevaban? Sabía que nuestras vidas estaban en peligro, y esa sensación de impotencia era insoportable. Carmen guardaba silencio, pero sentí que temblaba a mi lado. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero en ese momento no lo creía. Oí los sollozos suaves de Carmen. Su llanto era ahogado, pero eso lo hacía aún más desgarrador. En esos sonidos se sentía todo su dolor, miedo y desesperación. Quería estirar la mano hacia ella, consolarla, decirle algo alentador, pero no podía. Mis manos estaban firmemente atadas. Mi propia respiración se aceleró, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho como un animal atrapado. Sabía que ahora estábamos en la situación más peligrosa de nuestra vida, y esa comprensión era angustiosa. En la oscuridad, intenté encontrar algo de calma, recordando nuestros momentos felices. Delante de mis ojos aparecían imágenes de los días recientes, nuestros paseos por los parques, risas y sonrisas, nuestra primera noche juntos. Todo eso parecía tan lejano e irreal, como si hubiera sido en otra vida. Traté de aferrarme a esos recuerdos para no perder la cordura en esta pesadilla. Cada movimiento del coche parecía una señal de nuestro destino final. No sabíamos a dónde nos llevaban, qué nos pasaría. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido eran insoportables. Traté de concentrarme en pensamientos positivos, pero se desvanecían ante la realidad. Una voz interna me decía que todo podría haber sido diferente si hubiéramos actuado de otra manera, pero esos eran sueños vacíos. Estábamos aquí y ahora, y nuestras decisiones determinarían nuestra vida. En mi mente empezaron a surgir diferentes escenarios, desde los más aterradores hasta los más absurdos. Sabía que el cartel
No nos dejaría vivir así como así. Habíamos visto sus caras, sabíamos demasiado. Y esa comprensión era lo más difícil. Éramos testigos demasiado valiosos y temía que decidieran deshacerse de nosotros. Ese miedo me oprimía la garganta y me hacía difícil respirar. Carmen seguía llorando y sentía cómo todo dentro de mí se contraía de impotencia. Quería ser fuerte por ella, pero entendía que nuestras posibilidades de salvarnos eran mínimas. En ese momento, lo que más deseaba era abrazarla, protegerla, pero no podía hacer nada. La sensación de impotencia era terrible, y eso solo empeoraba nuestra situación. Estábamos completamente en manos de nuestros secuestradores, y esa comprensión era insoportable. Me sentí completamente desamparado cuando nos sacaron del coche y nos llevaron al desierto. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de asimilar cómo terminamos en un vehículo con los ojos vendados. La tela fría de la venda se ajustaba a mi rostro, impidiéndome ver lo que ocurría a mi alrededor. El coche se detuvo y nos sacaron bruscamente. La arena crujía bajo nuestros pies y escuché los pasos sordos de las personas que nos rodeaban. Después de unos momentos, nos quitaron las vendas y finalmente pude ver dónde estábamos. El desierto se extendía a nuestro alrededor como un mar interminable de arena y piedras. El cielo sobre nosotros estaba despejado y el sol se ponía, tiñendo todo de tonos dorados y rojos. Pero eso no fue lo que captó mi atención. Delante de mí estaba mi hijo y su rostro mostraba un puro shock. Sus ojos estaban muy abiertos y parecía que no podía creer lo que veía. Vi cómo sus manos temblaban nerviosamente, y esa escena me desgarraba por dentro. Estaba parado, como paralizado, sin poder pronunciar palabra. La banda que nos rodeaba estaba en silencio. Eran hombres fuertes y duros, pero en ese momento también parecían desconcertados. Algunos de ellos se miraban entre sí, mientras que otros simplemente nos observaban con expectación. En sus ojos se leía incertidumbre, como si no supieran qué hacer ahora. El silencio que reinaba alrededor parecía pesado y opresivo. Sentí cómo aumentaba la tensión y supe que cada momento siguiente podría ser decisivo. Bajé la mirada y esperé. En mi mente pasaban miles de pensamientos, pero ninguno se convertía en un plan claro. Sabía que no era momento de hablar. Cualquier movimiento podría provocar una reacción impredecible. Esperaba que mi hijo se recuperara rápidamente y tomara el control de la situación. Pero al mismo tiempo entendía que él mismo estaba en estado de shock. El momento en que mi hijo nos reconoció fue doloroso y lleno de decepción. Estaba frente a nosotros y su rostro se torció de dolor. En ese momento comprendí que para él, este descubrimiento fue un verdadero shock. Nos miraba a mí y a su esposa como si fuéramos fantasmas, aparecidos de la nada, y su reacción no se hizo esperar. Primero en sus ojos apareció la confusión, luego la comprensión, y finalmente el dolor, que lo invadió por completo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Era algo increíble ver a un hombre adulto, líder de una banda, empezar a llorar sin poder contener sus emociones. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y no intentaba esconderlas. Estaba parado frente a su banda, frente a sus compañeros, con quienes compartía penas y alegrías, y ahora lo veían en este estado vulnerable. Esto solo aumentaba su humillación, como una herida abierta expuesta a todos. Las palabras se le atascaban en la garganta, pero finalmente dijo: ¿Por qué? Esta pregunta estaba llena de amargura y desesperación, y parecía colgar en el aire como un veredicto inexorable. Parecía que todo a su alrededor se detuvo, y solo el eco de su voz resonaba en el desierto. Empezó a patear el suelo, como si intentara sacar de sí ese dolor insoportable. Sus manos se cerraron en puños y agitaba los brazos en el aire como un niño incapaz de lidiar con el torrente de emociones. En ese momento, parecía tan indefenso y desorientado que el corazón se encogía de lástima. Su esposa, al ver el estado de su marido, tampoco pudo contener las lágrimas. Se acercó más y, cayendo de rodillas, comenzó a suplicar que nos dejaran ir. Su voz estaba llena de desesperación y súplica. Las lágrimas corrían por sus mejillas y parecía completamente destrozada. Era al mismo tiempo profundamente trágico y absurdo. Toda esta escena parecía una broma cruel del destino, donde cada personaje jugaba su papel en este teatro de dolor y decepción. Pasaron 3 largos días desde el momento en que nos llevaron al desierto.
Era un lugar donde no había nada más que arena y cielo, que durante el día brillaba deslumbrantemente bajo el sol, y por la noche se volvía negro y frío. Vivíamos en este extraño vacío, como si el tiempo se hubiera detenido y estuviéramos atrapados en un momento interminable. Nada cambiaba, y parecía que este desierto interminable se convertiría en nuestro hogar permanente. Mi hijo, aún sin recuperarse del shock, no tomaba ninguna acción. Simplemente se sentaba, absorto en sus pensamientos, como si intentara comprender lo sucedido. Sus ojos estaban vacíos y su rostro permanecía tenso, como si una expresión de dolor y decepción se hubiera congelado en él. Lo veía estremecerse a veces, como si recordara algo desagradable, pero no decía una palabra. Este silencio era insoportable, pero entendía que no podía cambiar nada. Yo también estaba absorto en mis pensamientos. Sentado en la arena, miraba al suelo en silencio, tratando de encontrar palabras, pero no había ninguna. Todas las palabras parecían innecesarias y vacías en este entorno. Mi hijo y yo no hablábamos, ni siquiera nos mirábamos. Entre nosotros parecía haber una barrera invisible, y no sabía cómo superarla. Mi corazón estaba pesado con sentimientos de culpa y arrepentimiento, pero sabía que ninguna disculpa ayudaría ahora. Éramos como dos extraños, repentinamente encontrados juntos en un entorno extraño y hostil. Estos 3 días se alargaron como una eternidad. El tiempo perdió su estructura y significado habituales. No sabíamos cuándo terminaría este estancamiento, y si alguna vez lo haría. Cada día se parecía al anterior, y parecía que solo estábamos esperando algo, sin saber exactamente qué. Todo el mundo se redujo a este pequeño punto en el desierto, donde no había ni futuro ni pasado, solo un presente detenido en el tiempo. Al tercer día, después de largas horas de silencio e inmovilidad, mi hijo finalmente rompió el silencio. Estábamos sentados en el campamento, rodeados por el desierto silencioso, cuando se levantó de su lugar y se dirigió hacia mí lenta pero decididamente. En su andar se sentía una nueva determinación. Se detuvo frente a mí, me miró directamente a los ojos y sentí que ese momento sería decisivo. Su voz era tranquila, pero en ella se sentía una fuerza interna. Comenzó diciendo que no me mataría. Esta confesión provocó en mí sentimientos encontrados. Por un lado, sentí alivio porque mi hijo no planeaba quitarme la vida. Por otro lado, sabía que sus palabras no significaban perdón o reconciliación. Su rostro permanecía severo, y en sus ojos no había ni rastro de calidez. Me miraba con una determinación fría, y comprendí que había tomado una decisión importante para él. Continuó explicando que no podía matarme porque yo era su padre. En esas palabras había algo casi mecánico, como si solo estuviera enunciando hechos sin emociones. Era como una declaración formal, carente de sentimiento genuino. Sabía que, a pesar de nuestros lazos de sangre, se sentía traicionado y engañado. Su siguiente paso lo confirmó. Me acusó de traición. La palabra traidor resonó en el aire como un trueno en un cielo despejado. Me golpeó el alma como una cuchillada. Vi su rostro retorcerse de dolor al pronunciar esa palabra. En sus ojos ardía la llama del odio. Y entendí cuán profundamente sentía esta traición. Para él, no era solo una violación de la confianza, sino la destrucción de todo el sistema de valores sobre los que se construían nuestras relaciones. Luego declaró que debía vengarse. Esas palabras sonaron duras e ineludibles. No había amenaza en ellas, solo una afirmación de hechos. Era como una sentencia dictada sin juicio ni proceso. Vi que lo decía no solo para mí, sino para toda su banda, que se había reunido alrededor nuestro. Tenía que mantener la cara ante sus hombres, mostrarles que no perdonaría la traición, incluso si provenía de su propio padre. Sus palabras debían confirmar su fuerza y determinación para que continuaran respetándolo y temiéndolo. Vi que para él esta decisión no era solo un paso necesario, sino también un acto de autoafirmación. No podía permitirse parecer débil o vacilante ante sus subordinados. Su rostro permanecía tenso, y sentía que dentro de él se desataba una tormenta de emociones, pero se mantenía firme, no permitiendo que la ira o el dolor lo dominaran. Este fue el momento en que comprendí cuán lejos estaba dispuesto a llegar para mantener su poder y autoridad. El castigo llegó inesperadamente, aunque presentía que sucedería algo terrible. Mi hijo, con la misma determinación con la que había anunciado su decisión, ordenó a sus hombres que me cortaran los dedos.
Esas palabras sonaron como una sentencia, sin darme la menor oportunidad de salvarme, ya que me encantaba jugar a la PlayStation. La ejecución debía ser simbólica, privándome no solo de la capacidad física, sino también de mi refugio espiritual. Los juegos siempre fueron para mí no solo un entretenimiento, sino una forma de escapar de la realidad, mi refugio. Mi hijo sabía esto y eligió el castigo más doloroso que pudo imaginar. Sus hombres, cumpliendo la orden, se acercaron a mí. En sus ojos no había ni compasión ni odio, solo una ejecución fría de la voluntad de su líder. Me agarraron y sentí cómo todo dentro de mí se contraía de terror. El sonido de la hoja cortando la carne fue ensordecedor. El dolor era insoportable y grité, pero pronto el grito se convirtió en un jadeo. Mis dedos, uno tras otro, caían al suelo, teñidos de sangre. Fue un momento de puro horror y desesperación. La esposa de mi hijo estaba al margen, y su rostro expresaba un absoluto terror. No podía apartar la vista de lo que ocurría, pero al mismo tiempo, su mirada estaba llena de miedo y repulsión. Comprendía que esto no era solo un castigo físico, sino un acto de profunda crueldad simbólica. Mi pérdida de los dedos significaba que nunca más podría sostener un mando en mis manos, que había perdido mi conexión con el mundo que me era querido. Para ella, esto también significaba que ya no podría tocarla, mostrarle cuidado y amor. Observaba cómo mi vida cambiaba para siempre y no podía hacer nada para detenerlo. Cuando todo terminó, quedé tendido en la arena, desangrándome y adolorido. Mi hijo, sin mostrar la menor compasión, se dio la vuelta y se dirigió al coche. Se llevó a su esposa y se fueron, dejándome solo en el desierto. Este acto fue la culminación de su venganza, su afirmación de poder y fuerza ante la banda. Demostró que ni siquiera su propio padre podía escapar al castigo si traicionaba su confianza. El desierto me envolvió de nuevo con su silencio. El dolor agudo en mis manos disminuía gradualmente, siendo reemplazado por una pulsación sorda y punzante. Quedé solo, desangrándome sobre la arena ardiente. El tiempo se prolongaba infinitamente, y no sabía cuánto más podría resistir. El polvo se levantaba a mi alrededor, envolviendo todo en un halo fantasmal. Traté de encontrar fuerzas para levantarme, pero mi cuerpo no respondía. El sol quemaba implacablemente, y cada minuto parecía una eternidad. Cada segundo después de que mi hijo y su esposa se fueron parecía una eternidad. La sangre no dejaba de fluir, tiñendo la arena de un color rojo oscuro. El dolor, inicialmente agudo e insoportable, se convirtió en una sensación sorda y agotadora. Pero sabía que no podía quedarme quieto. Cada momento de inacción me acercaba más a la muerte. Necesitaba moverme, a pesar de la debilidad y el mareo. Al quedarme solo, comencé mi largo y tortuoso camino hacia la salvación. Me levanté lentamente, apoyándome en las partes intactas de mis brazos. Al estar de pie, sentí que la tierra se balanceaba bajo mis pies. Todo mi cuerpo dolía, pero especialmente mis manos. Cada paso era difícil, pero sabía que de esto dependía mi vida. El camino era largo y arduo. La arena bajo mis pies era caliente y movediza, lo que hacía cada movimiento aún más doloroso. Avanzando milla tras milla, dejaba un rastro de sangre a mi paso. El sol ardía implacablemente, secando mi piel y haciendo que el sudor corriera en torrentes. Mi cabeza zumbaba por la deshidratación y el cansancio, pero no me detenía. La única idea que me mantenía en pie era la de llegar al hospital, donde podría recibir ayuda. Pero con cada paso, mis fuerzas me abandonaban, y la esperanza de ser salvado se volvía cada vez más ilusoria. El dolor físico se mezclaba con el agotamiento moral. Luchaba no solo con los sufrimientos físicos, sino también con la desesperación. Los pensamientos sobre la traición de mi hijo y la crueldad de su castigo no me daban paz. Era un momento de profunda crisis interna. La conciencia de haber perdido no solo los dedos, sino también a mi hijo, me sumía en una profunda tristeza. Parecía que el mundo se había derrumbado, y yo estaba en el centro de esta catástrofe, despojado de todo lo que me era querido. Finalmente, después de incontables horas, vi las siluetas del hospital en el horizonte. Era como una luz al final del túnel, pero el camino hacia ella estaba lleno de pruebas. Me acercaba, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo gritaba de dolor. Las piernas me flaqueaban y caí varias veces, pero cada vez encontraba la fuerza para levantarme.
Cuando finalmente llegué al hospital, las últimas reservas de mis fuerzas me abandonaron. El personal médico, al ver mi estado, inmediatamente comenzó a brindarme ayuda. Me pusieron en una camilla y me llevaron a una sala, donde finalmente sentí un poco de alivio. La habitación del hospital estaba en silencio. A mi alrededor solo había paredes blancas y una luz tenue. Aquí, en este lugar estéril y tranquilo, finalmente tuve tiempo para reflexionar. Estaba acostado, sintiendo cómo el dolor disminuía bajo el efecto de los medicamentos. 1000 pensamientos pasaban por mi mente, pero ninguno lograba quedarse mucho tiempo. Todo lo que sucedía parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Acostado en la cama del hospital, rodeado de silencio y paredes blancas, me sumergí en recuerdos. Empezaron a surgir detalles que antes no había notado o no les había dado importancia. Estos recuerdos comenzaron a formar una imagen completa que me empeñaba en armar pieza por pieza. Cada momento, cada palabra y acción parecían tener ahora un significado especial. Uno de esos recuerdos fue el uso de una máscara con cámara. Era parte de nuestro plan, ocultar una cámara en la máscara para grabar todo lo que sucedía. En el momento de la captura y el caos posterior, casi había olvidado ese dispositivo, pero ahora aparecía en mi mente como un posible elemento clave. La cámara podría haber captado todos los eventos, incluida la reacción de mi hijo cuando me vio por primera vez en su casa. Ese momento fue especialmente humillante y, al mismo tiempo, crucial para comprender toda la situación. Recordé ese día con sorprendente claridad. Entré en la casa de mi hijo, sintiendo la tensión en el aire. En ese momento, nadie esperaba mi llegada, y la reacción de mi hijo fue extremadamente emocional. Estaba claramente asustado, y sin poder controlar sus emociones, se orinó del miedo. Fue un momento de debilidad que probablemente él trataba de olvidar, pero sabía que ese video podría convertirse en un poderoso as en mi mano. Ahora, al darme cuenta de todo el poder de esa evidencia, decidí usarla. El video no solo podía confirmar que mi hijo estaba involucrado en mi secuestro, sino también mostrarlo en un estado vulnerable y humillante. No era solo un instrumento de venganza, era un arma que podía cambiar el equilibrio de poder. Comprender este hecho me dio fuerza y determinación. Comencé a planear mentalmente cómo usar ese video para obtener justicia, o al menos responder al dolor y humillación que él me había causado. Mis pensamientos se centraron en los posibles pasos. Podría difundir ese video entre su banda para socavar su autoridad y mostrar su verdadero rostro. También podría usarlo como medio de presión para obligarlo a actuar de cierta manera o incluso salir del mundo criminal. Todas estas opciones eran arriesgadas, pero en mi situación parecían la única salida. El sentido de justicia interno y el deseo de restablecer el equilibrio en esta complicada situación me impulsaban a actuar. La decisión estaba tomada. Sentado en la habitación del hospital, entendí que la única forma de restaurar algo de justicia era usar ese video. Mis manos, aunque lastimadas, aún podían manejar un teléfono. Abrí el dispositivo y con el corazón agitado, comencé el proceso de subir el video a YouTube. Este acto no solo era una venganza, sino también una forma de mostrar al mundo quién estaba realmente detrás de la imagen del poderoso líder del cartel. El proceso de carga tomó varios minutos que parecieron interminables. Cuando finalmente apareció el video en la plataforma, sentí tanto alivio como ansiedad. En la descripción, brevemente mencioné que el video mostraba al líder de un conocido cartel en una situación poco habitual para él. Sabía que esto despertaría interés y curiosidad, lo que llevaría a una rápida difusión del video. Y mis expectativas se cumplieron. En pocas horas, el video comenzó a ganar popularidad. Personas de todo el mundo veían cómo alguien a quien conocían como un líder fuerte e intrépido del mundo criminal estaba en una situación tan humillante. Mi hijo, que generalmente se presentaba como implacable y despiadado, fue captado en un momento de extrema debilidad y vulnerabilidad. Su miedo y confusión, captados en el video, se convirtieron en tema de numerosos debates y bromas. Los comentarios bajo el video se llenaron de burlas y observaciones mordaces. La gente expresaba su incredulidad de cómo alguien así pudo convertirse en líder de un cartel. Las bromas y los memes comenzaron a difundirse en las redes sociales, convirtiendo el incidente en un fenómeno viral. Este video fue un golpe poderoso a la reputación de mi hijo.
Lo despojó de la imagen que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. A los ojos de sus subordinados y del público en general, ya no parecía ser el hombre severo y valiente que pretendía ser. Con cada nueva visualización, con cada nueva burla que leía en los comentarios, sentía cómo mi acción minaba su autoridad. La gente se reía de él, y esa risa resonaba por todo el Internet. Mi video se convirtió en una herramienta de revelación, mostrando que incluso las personas más temidas y poderosas pueden ser vulnerables y débiles. La publicación del video desencadenó una reacción en cadena que no se podía detener. La reputación de mi hijo se desmoronaba rápidamente. El líder del cartel, cuyo nombre antes inspiraba miedo y respeto, ahora se convirtió en objeto de burlas y desprecio. El cartel, al enterarse del video, no pudo soportar tal humillación. En un mundo donde la fuerza y la crueldad se valoran por encima de todo, la vulnerabilidad era un pecado imperdonable. Cada segundo de ese video, cada burla en los comentarios socavaban su autoridad y ponían en duda su capacidad para dirigir la organización. La reunión del cartel era inevitable. Todos los miembros influyentes de la organización se reunieron y la atmósfera estaba tensa. Llamaron a mi hijo a rendir cuentas y lo que sucedió a continuación se convirtió en una humillación insoportable para él. Su imagen cuidadosamente construida se derrumbó. Intentó justificarse, pero ninguna palabra podía cambiar el hecho de que el video se había vuelto viral y le había traído vergüenza. Los rostros de los miembros del cartel solo expresaban desprecio y desilusión. Lo veían como una persona débil, indigna de su confianza y liderazgo. La decisión se tomó rápidamente y de manera irrevocable. Mi hijo fue expulsado del cartel con deshonra. Para él, esto fue el peor castigo, pues perdió no solo su posición, sino todo lo que había logrado a lo largo de los años. En un instante, perdió el respeto, el poder y los recursos. La vida que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó como un castillo de naipes. Tuvo que abandonar el lugar donde había sido rey y quedarse sin nada. Estos eventos lo dejaron en completa soledad y desprotección. Las personas que solían rodearlo y halagarlo ahora se alejaban. No querían tener nada que ver con alguien que había sido débil y humillado. No le quedaban amigos ni aliados. Perdió todo: dinero, poder, influencia. Cada día después de la expulsión, estaba lleno de la conciencia de su impotencia y caída. Se convirtió en un paria en el mundo que antes era su hogar. Mi hijo, al darse cuenta de la magnitud de su catástrofe, entendió que ya no tenía recursos para sobrevivir. Se quedó sin medios de subsistencia y sin un camino claro hacia el futuro. En su desesperación, acudió a mí. Fue lo último que pudo hacer, y ese paso estaba lleno de amargura y vergüenza. Cuando apareció en la puerta de mi casa, vi a un hombre completamente destrozado por la vida. No se parecía en nada al líder fuerte y seguro de sí mismo que había sido antes. Sus ojos estaban llenos de desesperación y su voz temblaba. Me pidió dinero para poder comenzar de nuevo. Su solicitud sonaba lamentable y humillante, y veía lo difícil que era para él acudir a mí. Este momento se convirtió en la culminación de su caída. El hombre que quería quitarme todo, ahora no tenía nada y se vio obligado a recurrir a su enemigo en busca de ayuda. Mi hijo estaba frente a mí, humillado y destrozado. Su rostro expresaba no tanto esperanza como desesperación. En sus ojos había un reconocimiento vergonzoso de su dependencia y vulnerabilidad. Me pidió dinero y en ese momento comprendí que se me presentaba una oportunidad única. Una oportunidad que me permitiría recuperar el control sobre mi vida y finalmente cerrar este doloroso capítulo de nuestra historia. Entendí que él no acudió a mí por voluntad propia. Todos sus antiguos recursos de ingresos y apoyo se habían agotado. Estaba solo, sin medios de subsistencia y sin perspectivas de futuro. Acudió a mí, su antiguo enemigo y víctima, porque no tenía otra opción. Ese momento, que debía ser su última humillación, decidí utilizarlo para recuperar mi dignidad y seguridad. Lo miré detenidamente y le dije que estaba dispuesto a ayudar, pero no gratis. Le propuse un trato, del que hablaré más adelante. Mi hijo, habiéndolo perdido todo, estaba en la puerta de mi casa. Su rostro expresaba desesperación y odio. Perdió todo: poder, respeto, dinero. En ese momento,
Cuando ya no podía contar con nadie, acudió a mí, su antiguo enemigo. Sabía que esta era su última oportunidad de salvación, y precisamente eso lo hacía vulnerable. Sentía el poder del momento, y sabía que mi oportunidad de tomar el control había llegado. Cuando entró, el silencio envolvió la habitación. Observé atentamente, tratando de leer sus pensamientos. En sus ojos veía amargura y dolor, pero también un atisbo de esperanza. Necesitaba ayuda, y esa era mi carta, que planeaba jugar con el máximo beneficio para mí. Se sentó frente a mí y empecé a hablar. «Viniste por ayuda», dije sin ocultar mi satisfacción. «Pero no la doy gratis. Tengo una propuesta». Me miraba, y en su mirada había odio. Sabía que no tenía ningún as en la manga en esa conversación. Veía cómo luchaba consigo mismo, tratando de mantener los restos de orgullo. Pero su situación era demasiado desesperada para que pudiera permitirse rechazar mi ayuda. «¿Qué quieres?», finalmente preguntó, con dificultad conteniendo la ira en su voz. Lentamente pronuncié mis condiciones, saboreando cada palabra. «Te doy $10 por tu esposa». Su rostro palideció y vi cómo una chispa de ira estalló en sus ojos. Me miró durante mucho tiempo y vi la lucha en su mente. Fue un silencio doloroso, durante el cual su odio hacia mí solo aumentaba. Sabía que no podía negociar, que yo tenía todas las cartas. Entendía que sin mi ayuda no podría sobrevivir. «¿Hablas en serio?», finalmente dijo, con dificultad conteniéndose. «Absolutamente», respondí fríamente. No me importaban sus sentimientos. En ese momento ya anticipaba la nueva vida con su esposa. Siempre me atrajo, y ahora, cuando tenía la oportunidad de tenerla, no pensaba dejar pasar esa oportunidad. Cerró los ojos y respiró hondo. Vi cómo luchaba con sus emociones. Finalmente abrió los ojos y mirándome directamente, asintió. «De acuerdo», dijo. «Acepto». Nos estrechamos la mano y en ese momento me sentí victorioso. Conseguí lo que quería, y ahora podía comenzar una nueva vida con su ardiente esposa. Fue un momento de triunfo cuando me di cuenta de que tenía el control de la situación. Ese mismo día que cerramos el trato, me llevé a la esposa de mi hijo. Ella estaba en la puerta, desconcertada y sin comprender del todo lo que estaba pasando. En sus ojos había confusión mezclada con preocupación, pero yo estaba decidido a comenzar una nueva vida y sabía que ella sería parte de este nuevo capítulo. Dejamos atrás todo lo que nos ataba al pasado y nos dirigimos a Siberia, un lugar que debía convertirse en nuestro refugio de todos los problemas y dificultades. Nuestro camino fue largo y agotador. Cruzamos fronteras, pasamos por ciudades y pueblos, dejando atrás paisajes familiares. Cuanto más lejos nos íbamos, más sentía cómo el peso de la vieja vida se desvanecía de mis hombros. Siberia se me presentaba como un lugar donde podíamos comenzar desde cero, sin mirar atrás. Era una tierra de vastos espacios y duros inviernos, pero en ello veía mi nuevo comienzo. La amplitud y el aislamiento parecían las condiciones ideales para olvidar todo y construir una nueva vida. Llegamos a un pequeño pueblo rodeado de taiga. Los lugareños nos recibieron con cautela, pero sin animosidad abierta. Estaba preparado para esto. Entendía que se necesitaría tiempo y esfuerzo para ser parte de su comunidad. Alquilamos una pequeña casa, protegida de los vientos y tormentas de nieve, y comenzamos a asentarnos. Dentro, todo era modesto pero acogedor. Sentí que este lugar se convertiría en nuestro nuevo hogar, donde podríamos encontrar paz y estabilidad. Todo este tiempo noté cómo la esposa de mi hijo se relajaba gradualmente. Su rostro se volvía más sereno y su mirada menos ansiosa. Raramente hablábamos del pasado, prefiriendo centrarnos en organizar nuestro nuevo hogar. Ella me ayudaba con las tareas del hogar y juntos comenzamos a planificar nuestro futuro. Siberia, con su naturaleza austera pero majestuosa, nos parecía el lugar ideal para comenzar una nueva vida. Aquí, lejos de todo, podíamos ser nosotros mismos, sin temor al juicio o la incomprensión de los demás. Mientras tanto, mi hijo, con sus $10, se fue a cumplir su viejo sueño. Siempre decía que quería patinar en México, y ahora, liberado del peso de los prejuicios y obligaciones sociales, pudo hacerlo. Solo escuché de su viaje de manera remota, sabiendo que disfrutaba de la libertad que tanto había anhelado. En sus acciones había una lógica propia. Buscaba una forma de liberarse de todas las ataduras
y el patinaje se convirtió en el símbolo de esa libertad. La vida en Siberia seguía su curso. Mi esposa, el hijo de mi esposa y yo nos adaptamos al nuevo clima y ritmo de vida. Comenzamos a aprender las costumbres locales, a comunicarnos con los vecinos y a encontrar alegría en las cosas simples. La taiga, con su silencio y grandeza, se convirtió en una fuente de inspiración y fuerza para nosotros. Sentí que nuestra nueva vida apenas comenzaba y que nuevas oportunidades y descubrimientos nos esperaban. La vida en Siberia gradualmente tomó un nuevo rumbo. La tranquilidad y la lejanía de este lugar nos brindaban una sensación de seguridad y aislamiento. Pero, a pesar de la aparente calma, dentro de mí crecía una idea que había estado gestando desde el inicio de nuestra mudanza. Sabía que el pasado no se iría tan fácilmente y estaba decidido a usar el tiempo y los recursos para prepararme para futuras acciones. Desde el principio, supe que tarde o temprano regresaríamos a México para vengarnos de todo lo que tuve que pasar. El plan comenzó con la formación de un grupo. En Siberia, a pesar de la aparente tranquilidad, había muchas personas con pasados dudosos y diversas habilidades. Poco a poco, comenzamos a formar una nueva banda. Incluía personas de diversas profesiones y destinos: karatecas, exmilitares, criminales y bandidos. Cada uno de ellos tenía sus propias razones para participar, ya fuera el deseo de escapar del pasado, encontrar un nuevo propósito para sus habilidades o simplemente ganar dinero y poder. Comenzamos con entrenamientos intensivos. Cada día estaba lleno de ejercicios y entrenamiento en artes marciales. Yo mismo, a pesar de mi edad y limitaciones físicas, me esforzaba por mantenerme en forma y aprender nuevas habilidades. Nuestros entrenamientos incluían todo, desde karate y judo hasta preparación táctica. Los karatecas que se unieron a nuestro grupo nos enseñaron técnicas de combate cuerpo a cuerpo y autodefensa. Los exmilitares aportaron conocimientos en planificación estratégica y tácticas de combate. El entrenamiento y la preparación no solo fueron físicos, sino también psicológicos. Aprendimos a controlar nuestras emociones, analizar situaciones y tomar decisiones bajo estrés. Cada miembro de la banda tuvo que pasar por pruebas rigurosas para demostrar su lealtad y capacidad para enfrentar dificultades. Nos convertimos en un equipo cada vez más unido y eficiente, listo para cualquier desafío. Sabía que tarde o temprano llegaría el día en que estaríamos listos para regresar a México y rendir cuentas por todo lo que había sucedido. Mi determinación se volvía cada vez más fuerte y estaba seguro de que nuestra nueva banda estaría lista para este desafío. No solo nos preparábamos para la venganza, estábamos construyendo la base para un futuro en el que nadie podría detenernos. Meses de entrenamiento transformaron a nuestro grupo en una verdadera unidad de combate. Cada día estaba lleno de ejercicios físicos, maniobras tácticas y sesiones estratégicas. Trabajábamos al límite de nuestras capacidades, sabiendo que nuestro éxito dependía no solo de nuestro futuro, sino también de nuestro deseo de vengarnos. El objetivo era claro: regresar a México y vengarnos del cartel por todo lo que me hicieron. Esa ira acumulada durante tanto tiempo se convirtió en un poderoso combustible para nuestras acciones. Paralelamente a la preparación física y táctica, trabajábamos en el plan de venganza. Cada paso estaba meticulosamente planeado. Recopilábamos información sobre el cartel, sus líderes y miembros clave. Estudiábamos sus conexiones, flujos financieros y vulnerabilidades. Nuestro objetivo era claro: causar el máximo daño, destruir su estructura y eliminar a los responsables de mi sufrimiento. Entendíamos que sería una operación peligrosa, pero cada uno de nosotros estaba dispuesto a correr el riesgo para alcanzar la justicia. Para mí, personalmente, esta preparación fue más que solo entrenamiento. Cada día recordaba el momento en que el cartel me cortó los dedos, privándome de la posibilidad de jugar al PlayStation, mi pasatiempo favorito. Fue más que solo dolor físico. Fue un golpe a mi estilo de vida y a mi pasión, que me brindaba alegría. Con cada día que pasaba, mi ira y resentimiento solo aumentaban. Estaba decidido a hacer que pagaran por eso. Mi determinación de vengarme era inquebrantable, y sabía que cada uno de nosotros sentía lo mismo. Finalmente, llegó el día tan esperado de nuestra venganza. Después de meses de preparación y entrenamiento, partimos hacia México.
El viaje fue largo y tenso, pero cada uno de nosotros estaba listo para lo que nos esperaba. Sabíamos que no sería solo un enfrentamiento, sino una verdadera guerra. Nuestro objetivo era claro: causar el mayor daño posible al cartel, destruir su poder y hacer que respondieran por todo lo que habían hecho. Estábamos llenos de determinación y rabia, lo que nos daba una fuerza adicional. Llegamos a México bajo el manto de la noche, tratando de no atraer atención innecesaria. Nuestro grupo estaba compuesto por combatientes endurecidos, dispuestos a llegar hasta el final. Habíamos elaborado un plan de acción de antemano, estudiando el terreno y la disposición del enemigo. Cada uno de nuestros movimientos estaba calculado, cada detalle pensado. Entendíamos que el éxito de la operación dependía de la precisión y coordinación de nuestras acciones. El primer golpe fue inesperado y con una fuerza que el cartel no había anticipado. Atacamos sus puntos clave: almacenes de armas, escondites y lugares de reunión. Fue un asalto relámpago destinado a privarlos de recursos y desorganizar su coordinación. Usamos todo lo que teníamos, desde armas de fuego hasta explosivos. Los golpes fueron precisos y destructivos, causando pánico y caos entre los miembros del cartel. Luego comenzó la confrontación abierta. Las calles de la ciudad mexicana se convirtieron en un campo de batalla. Nuestros hombres se enfrentaban a los equipos armados del cartel. Fue una lucha cruel y sangrienta, donde no había lugar para la debilidad. Sabíamos que el cartel no se rendiría sin luchar y estábamos preparados para hacer sacrificios. Cada uno de nosotros entendía que no solo estaban en juego nuestras vidas, sino también nuestra dignidad. Las peleas fueron intensas y despiadadas. Nuestros combatientes mostraron un coraje y habilidad increíbles. Luchaban con furia, sabiendo que de esto dependía el éxito de nuestra misión. Usamos todos los medios disponibles para salir victoriosos. Maniobras tácticas, apoyo de francotiradores, uso de coberturas y ataques sorpresa. Todo formaba parte de nuestra estrategia. No escatimábamos esfuerzos ni recursos para quebrar la resistencia del cartel. La ciudad se sumió en el caos. Las calles estaban llenas de sangre y cuerpos caídos. Sabíamos que esta lucha dejaría una huella indeleble en la historia de la ciudad y en sus habitantes. Avanzábamos sin detenernos ante nada. Cada metro de tierra fue conquistado a un costo enorme. Nuestra determinación de vencer y vengarnos por todas las injusticias era más fuerte que el miedo y el cansancio. A pesar de todas las dificultades, seguimos avanzando. Veíamos cómo el cartel perdía sus posiciones y cómo sus filas se reducían. Intentaban resistir, pero nosotros estábamos mejor preparados y actuábamos con más decisión. Al final, nuestra táctica y voluntad de victoria prevalecieron. Capturamos posiciones clave, destruimos su infraestructura y les dimos un golpe irreparable a su organización. La batalla, que comenzó con un ataque sorpresa a las posiciones del cartel, se convirtió en una guerra a gran escala en las calles de la ciudad. No era solo un enfrentamiento entre dos grupos, sino una verdadera lucha por el control y la supervivencia. El caos lo envolvía todo, y cada uno de nosotros sabía que no había vuelta atrás. Estábamos en el centro de los acontecimientos, y ahora todo dependía de nuestras acciones y determinación. Desde el principio de la batalla, estuve al frente, liderando a mi banda en el ataque. La adrenalina corría por mis venas, y cada movimiento era preciso y enfocado. Luchábamos por cada esquina, cada calle, sin darle al cartel la menor oportunidad de contraatacar. Alrededor se escuchaban disparos y gritos, y el aire estaba impregnado del olor a pólvora y sangre. Cada disparo, cada golpe, estaba lleno de rabia y desesperación. Sabíamos que nuestras vidas y nuestro futuro estaban en juego. Nuestros hombres estaban preparados para la batalla, pero eso no significaba que fuéramos invulnerables. El cartel ofreció una feroz resistencia, y hubo pérdidas en ambos lados. La gente caía al suelo herida por las balas, pero nosotros seguíamos avanzando. En el caos de la batalla, era difícil distinguir entre amigos y enemigos. Cada uno de nosotros luchaba no solo contra el enemigo, sino también contra sus propios miedos y dudas. Vi cómo mis compañeros, con los que habíamos pasado meses entrenando, luchaban con un valor increíble. Sus rostros, tensos por el esfuerzo, reflejaban determinación y ansias de victoria. Estábamos unidos en nuestro deseo de golpear al cartel que nos había causado tanto dolor.
Entendíamos que esta era nuestra oportunidad de vengarnos por todo lo que había pasado y recuperar nuestro sentido de dignidad. El cartel, a pesar de todos sus recursos y preparación, no estaba preparado para un ataque tan feroz. Sus combatientes, acostumbrados al poder y control, se enfrentaron a una resistencia inesperadamente brutal. Intentaron mantener sus posiciones, pero nuestro ataque fue demasiado rápido y potente. La guerra en las calles se volvía cada vez más sangrienta y despiadada. Vi cómo los enemigos caían, ahogándose en su propia sangre, y cómo nuestros hombres seguían luchando a pesar de las heridas. Cada momento de la batalla estaba lleno de peligro. No sabíamos cómo terminaría todo, y eso añadía más determinación. En el fondo, todos entendíamos que podría ser la última batalla, pero nadie estaba dispuesto a retroceder. Estábamos llenos de rabia y desesperación, lo que nos hacía más fuertes. Sentía cómo cada gota de mi sangre hervía con el deseo de vencer y hacer que el cartel pagara por todo lo que habían hecho. En un momento, me encontré cara a cara con uno de los líderes del cartel. Fue un duelo instantáneo, sin palabras ni vacilaciones. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento supe que era la culminación de todo lo que habíamos enfrentado. Intercambiamos golpes, cada uno dirigido a destruir al oponente. En esa batalla no había lugar para la piedad ni la misericordia. Sentía cómo la ira y el odio ardían dentro de mí, impulsándome a nuevos ataques. En medio del caos y el derramamiento de sangre, no noté cómo me separaron de mis hombres. Al encontrarme solo en un callejón estrecho, rápidamente me di cuenta de que estaba rodeado. Los combatientes del cartel, armados hasta los dientes, bloquearon las salidas y me quedó claro que la situación era crítica. Actuaron rápido y decisivamente, sin darme tiempo para pensar. En un abrir y cerrar de ojos, me capturaron y desarmaron, obligándome a arrojar las armas al suelo. Me torcieron las manos detrás de la espalda y me pusieron esposas, sin darme la oportunidad de resistir. Me condujeron bruscamente por callejones estrechos, donde cada paso se sentía como un tormento en las articulaciones. Entendía que estaba prisionero y que mis posibilidades de sobrevivir eran mínimas. El cartel estaba lleno de odio hacia mí por todos los golpes que les habíamos asestado. No tenían intención de mostrar misericordia. Pensamientos sobre cómo todo podría haber terminado de otra manera pasaban por mi mente, pero en ese momento lo importante era encontrar una manera de sobrevivir. Me llevaron a un edificio medio derrumbado en las afueras de la ciudad. Parecía un lugar abandonado hace mucho tiempo y utilizado por el cartel como una base temporal. El olor a humedad y podredumbre se mezclaba con el aroma de sangre y pólvora. Me arrojaron al suelo sucio y sentí cómo las frías piedras se clavaban en mi piel. Varias personas del cartel estaban alrededor. Sus rostros expresaban odio y satisfacción. Disfrutaban de mi situación, sabiendo que estaba indefenso. El líder del cartel se acercó a mí con una sonrisa cruel. Se inclinó y me miró con desprecio a los ojos. ¿Pensaste que podrías vencernos?, dijo. Su voz estaba impregnada de odio. Yo guardé silencio, consciente de que cualquier palabra sería inútil en ese momento. Mi destino estaba en sus manos y solo podía esperar lo que decidieran hacer a continuación. Me levantaron y me llevaron al centro de la habitación, donde ya había una escena improvisada para una ejecución. Una cuerda colgaba del techo y varias sillas dispuestas en fila indicaban que ya se habían llevado a cabo ceremonias similares antes. Uno de los bandidos, con tatuajes llamativos en los brazos y la cara, comenzó a prepararme para la ejecución. Me arrancó bruscamente la chaqueta y me obligó a arrodillarme. Mis manos seguían esposadas y sentía cómo las esposas se clavaban en mi piel. La multitud a mi alrededor crecía. Los bandidos del cartel se reunían para ver cómo me eliminaban. Era su manera de mostrar su poder y castigarme por haber osado desafiarlos. Vi cómo se miraban, sonreían y susurraban entre ellos. Sus rostros estaban llenos de odio y sed de sangre. Para ellos, era una oportunidad de saciar su odio y disfrutar de mi muerte. Cuando todo estuvo listo, uno de los bandidos se acercó a mí con una pistola en la mano. Levantó el arma lentamente, apuntando directamente a mi cabeza. En ese momento, supe que podría ser el final. Los segundos parecían eternos, y veía cómo su dedo comenzaba a apretar el gatillo. Todo a mi alrededor se detuvo, y el único sonido que escuchaba era mi respiración agitada. Los segundos en que la bala volaba hacia mí parecían infinitos.
Todos los sonidos y movimientos a mi alrededor parecieron congelarse, y yo miraba el destello del cañón del arma bajo la tenue luz. Ya me había resignado a la inevitabilidad de mi destino cuando algo inesperado ocurrió. Una figura irrumpió en la puerta, moviéndose a una velocidad increíble. Mi hijo, el mismo que después de todos nuestros conflictos y desacuerdos, había decidido irse y encontrarse a sí mismo en la libertad, apareció de repente. No se parecía a la persona que conocía. Sus ojos brillaban con determinación, y en esa mirada no había ni rastro de duda. Mi hijo se lanzó hacia adelante, decidido a detener lo inevitable. Todo ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Su aparición fue tan inesperada que ninguno de los presentes logró intervenir. Saltó, intentando cubrirme con su cuerpo, y en ese momento parecía que el tiempo volvía a ralentizarse. Vi cómo extendía los brazos, tratando de detener las balas con su cuerpo, como si eso pudiera cambiarlo todo. Pero el momento se perdió. La bala, ya disparada con la intención de matar, no se detuvo. Pasó junto a mi hijo, que saltó un poco después de lo necesario. Sentí un dolor agudo en la ingle. Todo a mi alrededor se volvió borroso y, tambaleándome, caí de rodillas. Mi hijo aterrizó junto a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de horror y desesperación. Intentaba alcanzarme, extendiendo la mano, pero el dolor y el shock me paralizaron. Todos los presentes se congelaron, sin poder creer lo que veían. Las personas del cartel, que estaban listas para celebrar mi muerte, ahora estaban perplejas. Sus rostros expresaban una mezcla de asombro y confusión. Nadie esperaba tal giro de los acontecimientos. Mi hijo, que parecía haberse ido de nuestra vida y haber encontrado su lugar en el mundo, regresó para salvarme. Este acto fue tan inesperado y contrario a todo lo que había sucedido hasta ese momento. Mi hijo se arrodilló junto a mí, agarrándome por los hombros. Su rostro reflejaba dolor y miedo. Murmuraba algo, pero yo no podía entender sus palabras. El dolor en mi ingle era insoportable, y cada respiración era una tortura. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras intentaba hacer algo para ayudarme. En ese momento, comprendí que, a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias, todavía se preocupaba por mí. La situación a nuestro alrededor continuaba intensificándose. Las personas del cartel comenzaron a mirarse entre ellos, sin saber qué hacer a continuación. No esperaban tal desarrollo de los acontecimientos, y claramente no estaban preparados para la intervención de mi hijo. Sus planes habían sido interrumpidos, y ahora se veían obligados a tomar nuevas decisiones en tiempo real. Tan pronto como la bala me alcanzó, el mundo a mi alrededor se oscureció. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar ni moverme. Todo mi cuerpo se convulsionó y sentí cómo la sangre empapaba rápidamente mi ropa. En ese momento, el horror me atravesó no solo por el daño físico, sino también por la realización de que esa bala simbolizaba el fin de mis esperanzas y ambiciones. Retorciéndome de dolor, traté de lidiar con la creciente sensación de impotencia. La comprensión de que ya no podría dejar un heredero era insoportable. Mi hijo, aunque era una continuación de mi linaje, siempre había sido para mí una fuente de decepción y vergüenza. Su debilidad e incapacidad para vivir según mis estándares constantemente me irritaban. Y ahora, en este momento crítico, intentó salvarme, pero fracasó. Ese acto suyo, por más noble que fuera, solo aumentó su humillación a mis ojos. Alrededor de nosotros se reunió una multitud, y escuché cómo la gente se reía de nuestra situación. Sus burlas y mofas cortaban como un cuchillo, haciéndome sentir aún más impotente y humillado. Vi cómo mi hijo yacía junto a mí, retorciéndose de dolor y sufrimiento. Su rostro, distorsionado por el tormento, reflejaba toda la profundidad de su desesperación. Intentaba ayudar, pero era tan impotente como yo. Las lágrimas rodaron involuntariamente por mis mejillas. No solo eran lágrimas de dolor físico, sino también de la profunda comprensión interna de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no podría ofrecer noches de amor a la exesposa de mi hijo. Ese pensamiento, tan absurdo y cruel, me atravesó, añadiendo agonía emocional a los sufrimientos físicos. Todos mis planes, todos los sueños de una nueva vida se desmoronaron en un instante. Lloré no solo por el dolor, sino también por la realización de mi propia debilidad e impotencia.
Comprendí que todas mis ambiciones y deseos eran vacíos e inútiles. Mi búsqueda de poder, el control sobre los demás, el ansia de venganza, todo resultó ser una ilusión, destruida por un solo disparo. En ese momento, comprendí cuánto había perdido de vista, cuán equivocado estaba en mis evaluaciones y deseos. La multitud a nuestro alrededor continuaba burlándose. Su risa era como golpes de martillo sobre mi alma. Veía en sus ojos desprecio y burla. Eran personas a las que consideraba inferiores, aquellos sobre los que esperaba gobernar y controlar. Ahora se reían de mí, viendo mi humillación y dolor. Comprendí que lo había perdido todo, el poder, el respeto e incluso a mí mismo. En ese momento, me di cuenta de que mis verdaderos valores y prioridades estaban profundamente distorsionados. Todo lo que había buscado, todo lo que consideraba importante, resultó ser vacío. Mi vida, llena de orgullo y ansias de venganza, perdió sentido. Lo único que quedaba era el dolor y el sufrimiento que experimentaba en ese momento. Estaba sentado en el frío suelo, sintiendo las dolorosas pulsaciones en la herida que no dejaba de sangrar. El dolor se volvía insoportable, pero más intenso que el malestar físico era el dolor emocional. Delante de mí estaba ella, la exesposa de mi hijo, la mujer con la que compartía no solo la cama, sino también las esperanzas para el futuro. En sus ojos no había ni compasión ni simpatía, solo una determinación fría. Se sentó junto a mí y, en silencio, examinó la herida, suspirando pesadamente. Fue como el último aliento antes de destruir el mundo de alguien. «Te dejo», dijo en voz baja pero firme, como si cada palabra ya hubiera sido pensada y sopesada. En su voz no había dudas, como si estuviera hablando de algo completamente trivial. «Tú solo eras mi compañero para las noches de amor», continuó, evitando mi mirada. Cada una de sus palabras era como un golpe al corazón. «Ahora que estás herido e inútil, ya no veo sentido en quedarme contigo». Sus palabras resonaron en mi conciencia, repitiéndose una y otra vez. Intentaba entender lo que había escuchado, pero en mi cabeza reinaba el caos. Se levantó y, como si hubiera cumplido con su deber, retrocedió un paso. Intenté encontrar palabras para influir en su decisión de alguna manera, explicar que aún era una persona, que aún tenía valor, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Ella estaba frente a mí, tan distante y ajena, como si esas noches que pasamos juntos nunca hubieran tenido importancia. En ese momento sentí cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Todo lo que consideraba importante y valioso desaparecía en un instante. Sus palabras no eran solo un rechazo, eran una traición, una destrucción de ilusiones y esperanzas. Comprendí que para ella yo solo había sido un entretenimiento temporal, un medio para satisfacer sus necesidades. Ella se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, lanzando un último comentario por encima del hombro. «Me voy con mi exmarido». Esa frase fue como una sentencia. Ni siquiera intentó ocultar la alegría de volver con él. Se dio la vuelta y se fue, dejándome completamente solo. Estaba sentado, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en el pasillo. Luego, todo quedó en silencio, interrumpido solo por mi respiración pesada. Pero unos minutos después, escuché el sonido de alguien patinando sobre ruedas. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Allí, en la calle, ella y su exmarido patinaban, tomados de la mano. Reían, como si el mundo les perteneciera solo a ellos. Fue una escena que finalmente rompió mi corazón. Cuando los últimos sonidos de los pasos desaparecieron, comprendí que estaba solo. Las sombras en las paredes de la habitación acentuaban la sensación de vacío. Los recuerdos de los eventos pasados flotaban en el aire como fantasmas, recordándome lo que fue y lo que nunca volvería a ser. El cartel, con el que había tenido trato, me dejó en paz, decidiendo que mi castigo había terminado. Consideraron que ya había recibido lo que merecía y que ya no representaba una amenaza. Me di cuenta de que todo lo que alguna vez conocí y amé ahora había desaparecido. Mi influencia y poder, que me daba el ejército, se habían perdido. Las personas que alguna vez estuvieron a mi lado me habían abandonado, dejándome en completa soledad. Sin el ejército, me volví vulnerable, despojado de aquellos recursos y apoyo que antes parecían inquebrantables. La exesposa de mi hijo, que por un momento se convirtió en una luz en mi vida, también se había ido.
Su partida fue el golpe final que destruyó los restos de esperanza. La amante con la que compartía no solo noches, sino también alegría, ahora quedaba solo en los recuerdos. Sus palabras, pronunciadas con tanta frialdad e indiferencia, seguían resonando en mis oídos, recordándome que me había vuelto inútil. Sin la posibilidad de vivir una vida plena, me encontré atrapado en mis propios pensamientos. La soledad se convirtió en mi único compañero, llenando cada momento con un persistente sentimiento de vacío. Ya no sabía a dónde ir ni qué hacer. Todos los caminos que alguna vez estuvieron abiertos ahora estaban cerrados. Incluso las alegrías simples, como pasear al aire libre o conversar con seres queridos, se volvieron inalcanzables. La desesperación me envolvía como una densa niebla imposible de disipar. Se infiltró en todos los aspectos de mi vida, sin dejar espacio para la alegría o la esperanza. Mirando mi vida, solo veía los escombros del pasado, sueños destruidos y oportunidades perdidas. Sentía que había tocado fondo y que ya no podía caer más. Cada día se convirtió en una lucha por existir, por encontrar un sentido en una vida que ya no me brindaba placer. Después de muchos días de reflexión y soledad, me di cuenta de que no tenía nada más que perder. Cada momento de mi vida, cada acción parecía carecer de sentido, y en esa desesperación encontré la fuerza para dar el último paso. Decidí contar mi historia, no para provocar lástima o compasión, sino para que la gente entendiera por lo que había pasado. Esperaba que mi historia pudiera servir como advertencia o incluso inspiración para otros. Me dirigí a la estación de televisión local, sintiendo cómo crecía mi determinación. La recepción del estudio estaba llena de personas ocupadas con sus propios asuntos, pero cuando conté mi deseo de hablar, todos se detuvieron. Al ver el interés en sus ojos, supe que mi historia tenía importancia. Me llevaron al estudio, donde me recibió el productor. Estaba escéptico hasta que empecé a hablar. Tan pronto como conté sobre mi pasado, sobre la traición y las pérdidas, comprendió de inmediato que no sería solo una entrevista, sino algo más. Los preparativos se llevaron a cabo rápidamente, y en pocas horas todo estaba listo para la transmisión. Cuando comenzó la grabación, me senté frente a la cámara, sintiendo su frío objetivo sobre mí. Las luces de los focos eran deslumbrantes, pero reuní toda mi voluntad y comencé a hablar. Conté mi historia desde el principio, describiendo en detalle cada etapa, cada dolor y decepción. Hablé de la traición de la exesposa de mi hijo, de la pérdida de influencia y poder, de mi soledad y desesperación. Las personas que trabajaban en el estudio se quedaron inmóviles, escuchando mi confesión. No esperaban escuchar una historia tan honesta y conmovedora. Cuando terminó la grabación, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y respeto. Mi historia, mi dolor, parecía haberlos tocado profundamente. Unos días después, mi programa salió al aire. No fue solo un episodio, fue un evento que sacudió la televisión. Las personas se sentaron frente a las pantallas, sin despegar los ojos de mi relato. En cada casa, en cada rincón de la ciudad, todos discutían mi historia. Se convirtió en el episodio más popular en la historia de la televisión mexicana. No esperaba tal respuesta. La gente comenzó a reconocerme en la calle, se acercaban y me agradecían por mi valentía y honestidad. Pronto me convertí en un héroe local, símbolo de lucha y superación. Mi rostro se volvió familiar para cada habitante de la ciudad. Empecé a recibir cartas y llamadas de aquellos que también pasaban por tiempos difíciles. Me agradecían por la inspiración y el apoyo. Después de la transmisión, mi vida cambió radicalmente. La fama que me sobrevino fue inesperada y abrumadora. Toda la ciudad, y pronto todo el país, hablaba de mí. Las personas admiraban mi franqueza, cómo había revelado todos los detalles de mi vida y mi lucha. Me convertí en un símbolo de resiliencia, alguien que no se rompió bajo la presión de las circunstancias y encontró la fuerza para compartir su historia. Cada día más personas venían a mi casa. Traían regalos, cartas, pedían autógrafos y fotos. Mi correo estaba inundado de cartas de agradecimiento y apoyo. Los periodistas de diversas publicaciones deseaban entrevistarme y la televisión ofrecía contratos para nuevos programas. Pronto la fama comenzó a traer frutos financieros, contratos publicitarios, propuestas para participar en varios programas e incluso ofertas para escribir un libro sobre mi vida. El dinero comenzó a fluir. Podía permitirme cosas que antes solo podía soñar.
Casas lujosas, autos caros, los mejores restaurantes, todo estaba a mi alcance. Pero con el aumento de la popularidad, comencé a pensar en las consecuencias que esto traería. Pronto mis temores se confirmaron. La policía y las autoridades federales comenzaron a investigar activamente las actividades del cartel en el que estaba involucrado mi hijo. Como resultado de una operación a gran escala, muchos miembros del cartel fueron arrestados, incluido mi hijo. Fue detenido y acusado de numerosos delitos. Este evento fue un shock para mí, a pesar de todo lo que había sucedido antes. Sabía que era inevitable, pero aún así el dolor de saber que mi hijo había tomado ese camino era insoportable. La esposa de mi hijo, esa mujer que una vez me dejó, quedó sola. Su mundo también se derrumbó. Perdió a su marido y con él todo el lujo y estatus al que estaba acostumbrada. Pronto volvió a aparecer en la puerta de mi casa. Su aspecto era triste y desesperado. Pedía perdón por todo lo que había pasado, por las palabras y acciones que había cometido. Decía que se había dado cuenta de su error y que no tenía a dónde ir. A pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros, de las heridas y traiciones, sentí compasión. Ella estaba tan perdida como yo alguna vez. Tal vez era mi deseo de recuperar al menos una parte de la vida que había perdido, o simplemente compasión humana, pero acepté. Decidí darle otra oportunidad, aunque sabía que esta decisión traería sus propias dificultades. La vida parecía estable y llena de alegría. Nuestros días estaban llenos de eventos sociales, lujo y muestras mutuas de afecto. Pero como resultó, esa felicidad era solo una ilusión, un frágil mundo que podría desmoronarse en cualquier momento. Una noche, cuando mi amante y yo estábamos a punto de cenar, se oyó un golpe inesperado en la puerta. No esperaba visitas, y, sin presentir nada malo, me dirigí a la puerta principal. Tan pronto como la abrí, vi un grupo de personas cuyos rostros no tuve tiempo de distinguir. Todo sucedió en un instante. En el momento en que entendí que algo no estaba bien, se escuchó el ensordecedor ruido de una ráfaga de ametralladora. Las balas atravesaron el aire, golpeándome con una fuerza feroz. Al principio solo sentí shock y aturdimiento, pero luego vino el dolor. Era insoportable, abrasador. Caí al suelo y en ese mismo momento me di cuenta de que no sentía mis extremidades. La ráfaga de ametralladora no me dejó oportunidad. Ambos brazos y piernas fueron literalmente arrancados. La sangre fluía en torrentes, empapando el suelo y mi ropa. Traté de gritar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, perdiendo colores. Los sonidos se volvieron sordos, como si alguien me hubiera cubierto con una manta gruesa. En mis oídos zumbaba, y todo lo que podía escuchar era mi propia respiración pesada. Estaba tendido en el suelo, sangrando, consciente de que las fuerzas me abandonaban. Mi mirada se quedó fija en el techo, y mi conciencia comenzó a sumergirse lentamente en la oscuridad. En esos breves momentos que me quedaban, comprendí la gravedad de mi situación. Estaba seguro de que esta vez todo podría acabar. Parecía que la vida, que recientemente había parecido tan brillante y llena, estaba a punto de apagarse. Pensé en quiénes eran esas personas, por qué habían venido a mí. Pero las respuestas a esas preguntas no tenían importancia. Entendía que estaba a punto de perderlo todo. Estaba tendido en el suelo, herido y sangrando, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban con cada latido del corazón. En el aire había un silencio tenso, roto solo por mi respiración pesada. En ese momento me parecía que la muerte era inevitable y cercana como nunca antes. Todos los pensamientos sobre el pasado, los arrepentimientos y las dudas desaparecieron, dejando solo vacío y la espera del final. De repente, la puerta se abrió de golpe y en la habitación se precipitó la exesposa de mi hijo. Su rostro estaba deformado por el horror y la desesperación al darse cuenta de mi estado. Se arrodilló a mi lado, intentando detener la hemorragia, pero comprendía que sus esfuerzos eran en vano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no podía contener. Parecía que el pasado, todas nuestras diferencias y resentimientos, se habían desvanecido en este momento de tragedia. A pesar de toda la complejidad de nuestro pasado, de todas las heridas que nos habíamos infligido mutuamente, ella, sorprendentemente, me pidió que pasáramos juntos nuestra última noche de amor. Esta petición sonaba extraña e incluso absurda en esta situación, pero en su voz
Escuché sinceridad y desesperación. Tal vez era su deseo de expiar su culpa, o simplemente un intento de crear algo vivo y real en medio de este horror. Reuniendo las últimas fuerzas, acepté. Como en un trance, comenzamos esta extraña y dolorosa intimidad. Cada movimiento me causaba dolor, y sentía cómo la vida me abandonaba. Estábamos torpes y desesperados, como dos náufragos tratando de aferrarse a la última oportunidad de salvación. En estos momentos de intimidad física, había algo más que solo la satisfacción de una necesidad. Era nuestra última oportunidad de perdonarnos y encontrar paz. Cada toque estaba lleno de dolor y la comprensión del fin inminente. A pesar del terrible estado de mi cuerpo, sentía su calor, sus lágrimas en mi rostro. Esta fue nuestra última reunión, el último acto de perdón y el intento de comprendernos. Éramos dos almas perdidas, tratando de encontrar consuelo en este último momento. El tiempo parecía haberse detenido, y solo nosotros dos existíamos en este pequeño mundo aislado de dolor y perdón. Después de este acto, con gran dificultad, ella llamó a una ambulancia. Su voz estaba llena de pánico, gritaba al teléfono, exigiendo la llegada inmediata de los médicos. Yo, ya al borde de la conciencia, veía su rostro borroso, sentía su desesperación y miedo. Ella me sostenía la mano, como si intentara mantenerme en este mundo hasta que llegara la ayuda. Los paramédicos llegaron rápidamente, y todo a mi alrededor se volvió un caos. Trataban de detener la hemorragia, me subían a la ambulancia. Veía sus rostros, escuchaba sus órdenes, pero todo parecía distante e irreal. En el último momento, antes de perder la conciencia, la miré. En sus ojos había miedo y amor, una mezcla de sentimientos que nunca antes había visto. Me llevaron al hospital, donde los médicos luchaban por mi vida. Sentía cómo la conciencia me abandonaba, cómo la luz se volvía cada vez más tenue. Lo último que recuerdo fue la sensación de su mano en la mía, antes de sumergirme en la oscuridad. Desperté en una habitación de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Estaba débil, pero vivo. La exesposa de mi hijo estaba a mi lado. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. Había pasado lo impensable, y aunque mi cuerpo estaba destrozado, algo dentro de mí había cambiado. Había encontrado un motivo para seguir adelante, una nueva razón para luchar. Con el tiempo, me fui recuperando lentamente. Mi vida nunca volvió a ser la misma, pero encontré una nueva fuerza en mi interior. La exesposa de mi hijo y yo forjamos una relación diferente, basada en el entendimiento mutuo y el perdón. Juntos, enfrentamos los desafíos que la vida nos presentó, y aunque el camino no fue fácil, logramos encontrar la paz y la esperanza en medio de la adversidad. Entrar en coma resultó ser una transición hacia un mundo oscuro de miedo y dolor. Este periodo marcó el comienzo del capítulo más aterrador de mi vida, donde la realidad y las pesadillas se fusionaron, creando un ciclo interminable de visiones aterradoras. Mi conciencia, privada de control, vagaba por los laberintos del pasado y las fantasías, sacando a la luz los recuerdos más íntimos y dolorosos. Uno de los sueños más tortuosos y recurrentes era sobre cómo mi hijo accidentalmente rompía mi querida PlayStation. Este episodio, aparentemente insignificante en el contexto de todos los eventos de mi vida, se convirtió en un símbolo de pérdida y traición. Una y otra vez veía cómo él manejaba descuidadamente la consola, cómo caía y se rompía en pedazos. En ese momento, sentía no solo ira y desilusión, sino también una profunda tristeza. Este sueño se convirtió en la personificación de esperanzas perdidas y relaciones destruidas, un recordatorio de lo fácil que es perder algo valioso. Cada vez que veía esta pesadilla, sentía un dolor agudo, como si reviviera esa pérdida una y otra vez. Incluso en estado inconsciente, sentía las lágrimas calientes correr por mis mejillas, lágrimas de impotencia y amargura. En estos sueños, no podía cambiar nada, solo podía observar cómo todo lo que amaba se desmoronaba. Esta sensación de impotencia era insoportable, sumiéndome en una desesperación aún más profunda. Mientras tanto, en el mundo real, la exesposa de mi hijo estaba a mi lado. Se sentaba junto a mi cama, observando mis sufrimientos. Su rostro estaba deformado por el dolor y la desesperación. Ella veía cómo mi cuerpo se estremecía en estado inconsciente, cómo las lágrimas corrían por mi rostro,
y esto le causaba un dolor insoportable. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero seguía sentada a mi lado, sosteniéndome la mano, intentando de alguna manera calmarme o aliviar mi sufrimiento. Su presencia era un consuelo extraño en este mundo oscuro y aterrador. A pesar de todas nuestras diferencias y nuestro complicado pasado, se quedó conmigo, como si intentara expiar sus errores pasados. Su cuidado y atención se convirtieron en un delgado hilo que me conectaba con la realidad, recordándome que en este mundo todavía había quienes se preocupaban por mí. Pero su sufrimiento al ver mi tormento hacía la situación aún más trágica. El coma no solo fue una prueba física, sino también una profunda prueba psicológica. Mis pesadillas reflejaban mis conflictos internos y miedos, sacaban a la superficie todo aquello que trataba de olvidar o ignorar. No eran solo sueños, sino una especie de lucha interna conmigo mismo, con mi pasado y mi presente. Cuando los médicos en el hospital declararon abiertamente que habían hecho todo lo posible y que mi estado seguía siendo crítico, la esperanza de recuperación comenzó a desvanecerse. La exesposa de mi hijo, a pesar de todas nuestras dificultades pasadas, no podía resignarse a la idea de mi estado incurable. Buscó cualquier manera de ayudar, y cuando la medicina resultó impotente, decidió recurrir a métodos alternativos de curación. Vendió nuestra casa, reunió todo el dinero restante y me llevó a una aldea remota donde vivían chamanes conocidos por sus habilidades curativas. El traslado fue difícil. Me llevaron en un vehículo especial, equipado para pacientes, y cada kilómetro del camino traía nuevos sufrimientos. Aunque estaba en un coma profundo, aún sentía cómo mi cuerpo reaccionaba a cada bache en la carretera. El viaje parecía interminable, pero ella no se rindió, esperando que los chamanes pudieran hacer un milagro. La aldea a la que nos llevaron estaba alejada y rodeada de bosques. Este lugar recordaba las antiguas tradiciones y rituales. Respiraba misticismo y misterio. Los chamanes a quienes recurrimos eran personas mayores, con arrugas profundas y ojos sabios, llenos de secretos. Me examinaron detenidamente, realizaron sus rituales y comenzaron el tratamiento. No eran solo hierbas y pociones, sino también prácticas espirituales que incluían meditaciones, hechizos y rituales de purificación. Al principio, mi estado solo empeoró. Sentía cómo mi lucha interna se intensificaba, y las pesadillas, de las que no podía escapar incluso en estado inconsciente, se volvían más vívidas y tortuosas. En esos momentos, ella se quedaba a mi lado, apoyándome como podía. Creía que los chamanes podrían ayudar, y su fe era la única luz en esta oscuridad. Entregó todo nuestro dinero, sin pensar en las consecuencias, solo esperando que me recuperara. Pasaron varias semanas y a pesar del empeoramiento inicial, un día ocurrió un milagro. Un día inesperadamente abrí los ojos. No entendí de inmediato dónde estaba y qué sucedía, pero lo primero que vi fue a ella. Su rostro estaba ensombrecido por la preocupación, pero cuando notó que había despertado, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Fue un momento lleno de emociones y sentimientos indescriptibles. Me sentí conmovido por su devoción. A pesar de todo lo que habíamos vivido, a pesar de las dificultades y el dolor que nos habíamos causado mutuamente, no me había abandonado. Su cuidado y sacrificios para salvarme fueron conmovedores. Me miraba con una ternura y calidez que no esperaba ver. En ese momento, la vi bajo una nueva luz, no solo como la mujer con la que había tenido una relación complicada, sino como una persona capaz de sentir profundamente y de una gran lealtad. Además, no podía dejar de notar su belleza. A pesar de los días y noches difíciles que había pasado junto a mi cama, su rostro conservaba la misma atracción de antes. Parecía aún más hermosa que antes, quizás porque su belleza interior ahora era evidente para mí en toda su magnitud. Cuando finalmente recobré la conciencia y pude comprender lo que sucedía, me golpeó una nueva ola de realidad. Estaba acostado en una modesta habitación, rodeado de objetos y personas desconocidas. Pronto supe que estaba en la aldea de los chamanes, donde me habían estado tratando con remedios y rituales tradicionales. Todo parecía extraño y distante, como si hubiera despertado en otro mundo. Los primeros días después del despertar estuvieron llenos de sentimientos encontrados. La alegría de poder ver y sentir de nuevo se mezclaba con un profundo sentido de pérdida e impotencia. Traté de comprender lo que había sucedido con mi cuerpo, y fue entonces cuando noté que me faltaban las manos y los pies.
Esta pérdida no solo era física, sino también moral. Me sentía despojado de mi fuerza e independencia anteriores. Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando supe que todo mi dinero había sido gastado en los chamanes. La exesposa de mi hijo, en su intento de salvar mi vida, vendió nuestra casa y todas las cosas valiosas para pagar los servicios de estos curanderos. Cuando escuché esta noticia, una furia incontrolable me invadió. Mi primer pensamiento fue que ahora no tenía dinero para comprar nuevos juegos de PlayStation, la única fuente de alegría que me quedaba en la vida. Los recuerdos del pasado, cuando podía disfrutar de los juegos durante horas, sumergiéndome en mundos virtuales, ahora se volvieron dolorosamente inalcanzables. Estaba decepcionado y vacío. Los juegos siempre habían sido para mí una forma de escapar de los problemas, un lugar donde podía sentirme vivo y activo. Ahora, sin manos y pies, sin dinero y sin casa, me sentía completamente impotente y perdido. Esta comprensión de las pérdidas, no solo financieras sino también físicas, me sumió en una profunda depresión. Me sentía prisionero en mi propio cuerpo, incapaz incluso de sostener un control en mis manos. Toda mi vida parecía destruida, como los restos de un barco estrellado contra las rocas. Ya no podía hacer lo que amaba, y eso parecía el castigo más cruel. En mi furia y desesperación, miré a la exesposa de mi hijo, que estaba sentada junto a mí. Intentaba calmarme, decía que todo estaría bien, que lo superaríamos, pero no podía compartir su optimismo. Mis sueños y aspiraciones estaban destruidos, y ahora dependía completamente de otros. No podía imaginar cómo vivir en este estado. Después de una profunda reflexión sobre las pérdidas y decepciones que me perseguían tras despertar, comprendí que necesitaba encontrar un nuevo sentido en la vida. Todo lo que antes llenaba mi vida de alegría y entusiasmo había desaparecido. Ya no podía disfrutar de los juegos o vivir en el lujo al que estaba acostumbrado. Estas pérdidas me impulsaron a reflexionar sobre lo que la vida podría ofrecerme, despojada de los placeres y comodidades habituales. Una de las opciones que se me ocurrió fue ir al Tíbet. Este lugar siempre me había atraído por su espiritualidad y misterio. Había oído hablar de los monjes budistas que vivían allí en reclusión, encontrando paz y significado en la meditación y el autoperfeccionamiento. La decisión estaba tomada. Dejaría atrás todo lo que conocía y comenzaría un nuevo camino. El viaje al Tíbet fue difícil, especialmente en mi estado. Sin embargo, gracias a la ayuda de la exesposa de mi hijo, logré llegar a un monasterio donde los monjes me recibieron. Estas personas, vestidas con ropas sencillas, irradiaban tranquilidad y sabiduría, lo que de inmediato comenzó a atraerme. Me aceptaron como discípulo y comencé a aprender los fundamentos del budismo, sumergiéndome gradualmente en una nueva filosofía. La meditación se convirtió en parte de mi práctica diaria. Al principio, fue difícil. Mis pensamientos estaban llenos de recuerdos del pasado, de oportunidades y sueños perdidos, pero con el tiempo aprendí a liberar mi mente de estos pensamientos y a concentrarme en el presente. Empecé a comprender los fundamentos de la filosofía budista, a entender la naturaleza del sufrimiento y cómo liberarse de él. Fue como una bocanada de aire fresco después de mucho tiempo en un espacio cerrado. Además de la meditación, comencé a practicar yoga. A pesar de mis limitaciones físicas, mis maestros me ayudaron a encontrar métodos y ejercicios que se adaptaban a mi condición. El yoga se convirtió no solo en una práctica física, sino también espiritual, ayudándome a entender mejor mi cuerpo y mente. Empecé a sentir una fuerza interior y una calma que nunca antes había experimentado. Cada día me sumergía más en el estudio del budismo. Leía textos antiguos, conversaba con los monjes, compartía mis pensamientos y experiencias. Poco a poco, comencé a sentir que encontraba un nuevo propósito en la vida. Mi pasado, con sus alegrías y penas, quedó en segundo plano. Comprendí que la felicidad no se encuentra en cosas externas, sino dentro de uno mismo. Uno de los descubrimientos más inesperados fue que comencé a tener visiones místicas. En momentos de meditación profunda, se me presentaban imágenes que no podía explicar racionalmente. Estas visiones me parecían tan reales que empecé a creer que podía predecir el futuro. Los monjes con los que compartía estas experiencias me apoyaban, diciendo que podría ser una manifestación de sabiduría interior y comprensión del mundo. Comencé a hacer predicciones,
basándome en mi experiencia interior e intuición. La gente empezó a venir a mí en busca de consejo, y eso me dio un sentido de propósito y significado. No solo encontré un nuevo propósito en la vida, sino que también comencé a sentirme útil y necesario. Mi existencia volvió a llenarse de sentido, aunque de una manera completamente diferente a la de antes. Ese día, como de costumbre, comencé mi mañana con una meditación. El sol apenas había asomado sobre las montañas y en el monasterio reinaba el silencio. Sentado en la posición de loto en el templo, rodeado de antiguas estatuas de Buda y aromas de incienso, me sumergí en una meditación profunda. Mis pensamientos se disolvieron gradualmente, dejando espacio para la calma interior y la contemplación. De repente, empezaron a aparecer imágenes ante mis ojos cerrados. Al principio eran borrosas e indefinidas, como sombras en un fondo de luz brillante. Pero poco a poco, como si el enfoque se ajustara, comenzaron a adquirir contornos claros. Vi a mi hijo, su rostro era serio y concentrado. Estaba vestido con uniforme de prisión, pero algo en su expresión sugería un cambio. Luego la imagen cambió. Lo vi salir por las puertas de la prisión, su rostro lleno de determinación. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí una creciente inquietud. La visión continuó. Vi a mi hijo sacar un arma y dirigirse hacia mí, lleno de odio y rabia. En sus ojos había tal furia que me asusté. Entendía que se movía con un solo propósito: matarme. No era solo un acto de venganza, sino algo más profundo, como si intentara terminar lo que había comenzado. Intenté salir de la visión, pero seguía reteniéndome. Sentí cómo mi cuerpo se enfriaba y un escalofrío recorría mi espalda. Comprendí que no era solo una imagen aleatoria, sino una predicción, una visión real del futuro. Vi cómo las agujas del reloj mostraban la hora exacta. En 10 minutos, mi hijo saldría en libertad. Este descubrimiento me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. La comprensión de que solo me quedaban 10 minutos para prepararme o intentar evitar lo inevitable me abrumó. Sentí un miedo como nunca antes había experimentado. Todos mis esfuerzos por encontrar paz interior y calma parecían insignificantes ante esta amenaza. Toda mi transformación y búsqueda de sentido perdieron su importancia cuando comprendí que mi vida nuevamente estaba en peligro. Rápidamente salí de la meditación, sintiendo cómo mi corazón latía furiosamente en mi pecho. Abrí los ojos y el mundo a mi alrededor se volvió bruscamente real y tangible. Los monjes que estaban cerca notaron mi inquietud e intentaron calmarme, pero sabía que no había tiempo para explicaciones. Tenía que hacer algo para protegerme. Esta situación me dejó desconcertado. Por un lado, quería creer que esta visión no se cumpliría, que mi hijo había cambiado o que podría encontrar una manera de evitar este encuentro. Por otro lado, comprendía que mi intuición y visiones rara vez se equivocaban. Estaba conmocionado y asustado, pero al mismo tiempo sentía una extraña calma. Quizás era la aceptación de lo inevitable. Consciente de la seriedad de la amenaza inminente, sentí el aliento frío del miedo en la nuca. Las palabras de la predicción resonaban en mis oídos como una campana de advertencia, alertándome del peligro inminente. Sabía que no podía quedarme en el monasterio, donde me podían encontrar fácilmente. La situación requería acción inmediata y tomé la decisión de huir. Mis limitaciones físicas hacían la tarea mucho más difícil. Sin piernas y sin brazos, era prácticamente indefenso. El único medio de transporte que tenía era un pequeño monopatín que los monjes me habían dejado para practicar el equilibrio y fortalecer los músculos. Sabía que ese monopatín sería mi único medio de escape y comencé a prepararme para la fuga. El tiempo jugaba en mi contra. Rápidamente recogí una pequeña bolsa con lo más necesario: un poco de agua, un par de barritas energéticas, un amuleto que me había regalado uno de los monjes para protección y algunas otras cosas. Todo esto lo coloqué en mi monopatín. No podía permitirme llevar peso extra, ya que cada detalle podría ralentizar mi escape. Entendía que mis esfuerzos podrían ser en vano. Sin la capacidad de moverme completamente, era vulnerable y lento. Sin embargo, la idea de que mi hijo pudiera encontrarme y completar lo que había empezado me empujaba a actuar más rápido. Cuando finalmente salí a la calle, me pareció que el mundo se había vuelto aún más amplio y peligroso. El sol ya había salido sobre el horizonte, iluminando cada detalle del paisaje circundante. Me sentía expuesto y vulnerable. Cada sonido parecía sospechoso,
cada movimiento una amenaza. Sabía que mi hijo ya podía estar en camino, y eso me obligaba a moverme lo más rápido posible. De vez en cuando me detenía para recuperar el aliento y observar a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza y el miedo no me abandonaba ni por un momento. Comprendía que mis posibilidades de éxito eran escasas. Sin la preparación adecuada y la ayuda, estaba prácticamente condenado. Pero no podía simplemente rendirme. El deseo de sobrevivir, el miedo a la muerte y el anhelo de evitar el encuentro con mi hijo me impulsaban a seguir adelante. Avanzaba en mi monopatín, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada movimiento. Mis manos ya comenzaban a doler por el esfuerzo constante, pero el miedo y la adrenalina no me permitían detenerme. Sabía que el tiempo se agotaba y que en cualquier momento mi hijo podría aparecer para completar su cometido. Las montañas parecían estar cada vez más cerca, pero comprendía que el camino hacia la salvación aún era largo y lleno de peligros. De repente, como en la peor pesadilla, escuché el sonido de ruedas detrás de mí. Mi corazón se detuvo y el miedo me envolvió de inmediato. Me volví y lo vi. Mi hijo, acercándose rápidamente. Estaba vestido con ropa simple, pero su mirada era decidida. No había dudas en sus ojos, solo una fría determinación. Acortó la distancia entre nosotros rápidamente y en un instante se detuvo frente a mí, bloqueando mi ruta de escape. Me quedé inmóvil, mirándolo desde abajo, sentado en mi monopatín. Mi hijo se veía mayor y más severo de lo que recordaba. En sus manos sostenía una pistola y sin vacilar la apuntó directamente a mi cara. Este momento parecía irreal, como una escena de una película, pero el frío del metal frente a mis ojos no dejaba lugar a dudas. Esta era la realidad, cruel e implacable. Nos miramos el uno al otro y el tiempo pareció detenerse. En sus ojos vi todo el dolor y la ira que al parecer se habían acumulado durante años. Nuestras miradas se encontraron y sentí como en mi corazón se mezclaban multitud de emociones. Miedo, arrepentimiento, amor y desilusión. Este era mi hijo, la persona a la que una vez amé y crié, y ahora estaba frente a mí con un arma listo para matar.